¿cuál sería la diferencia entre ser libres y ser independientes? ¿Qué diferencia hay entre un término y otro? Porque podríamos equipararlos como si fueran lo mismo, pero no lo son. Es una diferencia muy importante. Voy a empezar por la palabra independencia. Cuando hablamos de alguien independiente, en este caso, de los países latinoamericanos que se independizan de España, estamos hablando de que se hacen autónomos, comentaba yo, desde el punto de vista político, no necesariamente desde el punto de vista todavía económico, porque pues eso no se puede romper de un día a otro, pero sí desde el punto de vista político, es decir, las decisiones políticas, las decisiones de gobierno, se toman de manera autónoma, sin admitir la intervención ajena. La Constitución de Cádiz que comentaste, en el momento en el que los países latinoamericanos se hacen independientes, toman sus propias decisiones. Ahora, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de un concepto que es diferente, la capacidad para autodeterminarse. Esta libertad es algo que recibo por ser hombre, mujer, porque viene en mi propia naturaleza. Es decir, la libertad está ligada a dos conceptos. El concepto de inteligencia o entendimiento, que ¿para qué sirve? Pues para que yo pueda buscar y encontrar la verdad. Y la voluntad, es decir, la búsqueda del bien. Entonces, yo puedo ser independiente como persona. Eso no significa que rompen con los principios, con la cultura, es decir, siguen manteniendo las verdades y como cristianos esas verdades provienen de la revelación, utilizando esos principios y criterios que recibimos de Dios, los aplicamos a las circunstancias concretas y a partir de eso elegimos entre las distintas opciones que tenemos aquella que consideramos que es lo mejor. Y eso mejor, los cristianos le llamamos la voluntad de Dios. Entonces, yo puedo ser independiente como hijo y ser también libre. O puedo ser independiente y puedo ser rebelde y tirar a la basura todas estas verdades y ser un esclavo del pecado. Entonces, la diferencia de alguien que reconoce que su vida está unida a Dios es esta entrega gozosa, voluntaria a la voluntad de un Padre amoroso. Y procurar que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, decimos en el Padre Nuestro. Entonces, tenemos en América, en el siglo XVI, un panorama sumamente complejo, René, que finalmente hoy, 2023, aún sigue siendo parte de un proyecto que nos orienta, pero que no hemos finalmente conquistado. Porque la libertad, decías, necesita validar la autodeterminación, necesita buscar la verdad, necesita buscar que el bien común se realice y nos falta mucho para eso. Pero a ver, platícanos un poquito de esta parte que estamos refiriendo, René. Sí, pues mira, es un ejemplo de lo que hemos comentado en la primera parte del programa. El pueblo azteca era un pueblo independiente, y no solamente era independiente, sino que era dominante del resto de los pueblos del centro de México, y sin embargo no era libre. ¿Por qué no era libre? Porque cuando nosotros leemos el Evangelio, se habla de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros, por ser independientes, nos alejamos de Dios, como sucedió con Adán y Eva quieren independizarse de Dios, es decir, tomar sus decisiones por ellos mismos, y lo hacen dándole la espalda a Dios, y de ahí se genera el pecado original, y a partir del pecado original, esta esclavitud de la cual todos heredamos del pecado, y que lo que hace es, por ser independientes, creer que somos más libres. En el fondo sucede lo contrario, un poco como comentabas. Y cuando llegan los españoles, en particular el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga,
llega y se encuentra con una situación muy complicada, porque por un lado los indígenas, a pesar de que habían llegado 12 frailes muy santos a evangelizar, no querían dejar su religión politeísta. Pero esta religión politeísta no es solamente que creyeran en otros dioses, sino que tenían expresiones dramáticas, particularmente a través de las guerras floridas, donde los aztecas mataban entre 10,000 y 80,000 prisioneros, es decir, pertenecientes, miembros de otros pueblos cercanos, y los mataban y los ofrecían a Huitzilopochtli, pensando que con eso el mundo no se iba a acabar. Imagínense nada más hasta qué nivel puede llegar esta esclavitud del pecado, porque esto lo hacían en el centro de la Ciudad de México, en el Templo Mayor, 10,000 personas que son asesinadas. Lo hacían los sacerdotes, que quedaban salpicados de sangre, que pues estaban poseídos por el demonio. Nadie puede matar a 10,000 personas si no está poseído por el mal. Las escaleras del Templo Mayor llenas de sangre, un brazo, una pierna, un pie, un pedazo de carne, y luego el pueblo se los comía. Entonces, siendo un pueblo independiente, un pueblo poderoso, en realidad eran esclavos del pecado. Y Fray Juan de Zumárraga se queda tan impresionado con esta situación que dice que no va a haber forma de convertir a los habitantes del futuro México, sino el mismo Dios se les aparece a ellos y los convierte. Y esto sucede con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ante esta situación, dice Fray Juan de Zumárraga, lo que comentas, René, ¿cómo vamos a hacer para que esta nación encuentre en Jesucristo a un Salvador que con su propia entrega, con su propia muerte y resurrección, hace ya innecesario cualquier de estos sacrificios cruentos? Jesús mismo se entrega y su sacrificio basta para reconciliar el mundo, ¿no? El mundo entero con Dios. Entonces, esta parte se me hace muy, muy importante porque habían pasado ya 10 años. René, ¿te acuerdas? En la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, hay una inscripción que dice: el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlán bajo el poder de los españoles. No hubo vencedores ni vencidos, sino el nacimiento doloroso de una nueva raza. Este deseo de que se cristianice México solamente va a ser posible con la llegada de la Virgen de Guadalupe en 1521, 10 años de la conquista de los españoles de Tenochtitlan, ¿no? Y entonces empieza a haber conversiones en masas. Es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y surge algo, la nación mexicana. Habíamos hablado de que un estado, cualquier estado del mundo, tiene 4 elementos que son la población, el territorio, el gobierno y la soberanía, es decir, la capacidad de autodeterminarse. Pero la nación, lo que se llama nación, es el conjunto de pueblos unidos bajo un mismo lenguaje y un pasado histórico común. Que finalmente entre los pueblos mesoamericanos, que había una gran diversidad en cada una de las regiones, en lo que es actualmente México, la región del Altiplano Central, la región de la costa del Golfo, la región maya, la región del occidente de México, una nación tan diferente que podemos dar cuenta de eso en un país que la inmensa mayoría reconoce en Nuestra Señora de Guadalupe a una verdadera madre que intercede ante Dios por nosotros. Virgen de Guadalupe, leen la palabra de Dios, encuentran a este único Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas, al cual le llamaban Ometeotl, y que está en el vientre, debajo del listón que tiene la Virgen, está el símbolo de Ometeotl. Ese Dios verdadero es Jesucristo. Y como decías, eso sustituye los sacrificios
de los prisioneros, por el mismo Dios que viene con esta mujer que está vestida del sol, es decir, está por encima del sol, es la jefa, es la emperatriz, y encima de la luna, que la luna es México. Y entonces el mensaje es muy claro. Si hasta ahora la forma de que el mundo no se destruya es a través de la muerte, de la explotación, del asesinato, incluidos los cráneos de bebés que sacaban del vientre de las mujeres, y lamentablemente hoy la Suprema Corte de Justicia en México acaba de aprobar el aborto a nivel nacional. Es otro tema, pero es una tragedia horrorosa que nos regresa a esos tiempos. María, en cambio, les habla de amor. Si antes era la explotación, María viene a presentar una nueva forma de ser, que es el amor. El Dios que por amor muere en la cruz, y los aztecas, en lugar de comer el cuerpo y la sangre de esos que eran asesinados en el templo mayor por los sacerdotes aztecas, ahora el cuerpo y la sangre son del mismísimo Dios. Y por ahí me viene a la mente una pintura muy bonita que hay, donde está un sacerdote levantando la hostia y los indígenas alrededor. Y entonces ese sacrificio, que ya no es cruento y que es el mismo Dios, permite una nueva civilización que está basada en el amor, en lugar de la anterior, que estaba basada en la explotación y el odio. Y esto sucede en un par de años, ¿no? En un par de años, la mayor parte de los indígenas se acercan para bautizarse, y México se convierte en esta nación que comentabas, este concepto de nación, cuyos elementos comunes ya no son solamente esa coincidencia en lo geográfico, coincidencia en lo étnico, sino el centro que no solamente es para México, sino para toda Latinoamérica, incluso hoy para Estados Unidos, que es María, que lo que hace es arrastrar todo hacia ella y generar esta nueva nación a través del amor y de esta casita sagrada, que no es solamente un edificio, la Basílica de Guadalupe, sino es sobre todo todos los mexicanos, independientemente de su color de piel, de su situación económica, etcétera, etcétera, y aplica para todo el continente americano, porque es el continente de la esperanza, el continente de María, Guadalupe, y se logra entonces, en esa transformación en 2 años, aparezca esta nueva nación nuevamente basada en el amor. Basada en el amor, qué diferencia, no en el miedo, sino en el amor, porque el amor echa fuera el miedo, dice la primera carta de San Juan. Pues ya vamos a la recta final. Hay 2 formas de entender la libertad, ¿no? Decíamos en el primer bloque. Somos libres de la esclavitud del pecado, porque Jesús ha venido a nosotros, Jesús se ha hecho carne. Él cargó el peso de toda nuestra iniquidad, dice el profeta Isaías. Él fue llevado como una oveja al matadero por la libertad que él ejerció sobre su propia vida. Jesús no fue forzado, no fue violentado en su voluntad. Él quería darse por entero a la humanidad, y esa libertad es la otra a la que estamos invitados a vivir. No solamente libres de la esclavitud de algo, sino que estamos llamados a ser libres para construir un mundo mejor, un mundo posible. Tomando un poco la vía histórica que hemos ido comentando a lo largo del programa, que durante el virreinato, esta nación basada en el amor se mantiene, y cuando viene la independencia no significa romper con la libertad de los hijos de Dios, que es el título del programa del día de hoy, sino que se mantiene. Y entonces México, la República Mexicana, nace cristiana, nace con una nueva bandera, que es
verde, blanco y rojo, con un águila que devora una serpiente, y la serpiente pues sabemos que representa al demonio. Juan Diego es águila que habla, y cuyos colores significan el verde, la independencia del gobierno masónico español, el blanco, la religión católica, y el rojo, la unión e igualdad de todos los mexicanos. Es decir, nuestra bandera nos está mandando el mensaje de este México futuro, de este México bajo estos principios de María de Guadalupe y de la bandera nacional. Nos permite entonces mantenernos en la libertad de los hijos de Dios y buscar en esa dependencia de la voluntad de Dios que comentabas, ir hacia adelante. Entonces, si nos colocamos el día de hoy, en donde estamos, no solamente, insisto, mexicanos, sino latinoamericanos y todos los americanos del continente americano, porque ahora la Virgen de Guadalupe la quiere todo el mundo, en esta circunstancia, ¿cómo mantenemos nuestra identidad, que es la identidad mariana, la identidad cristiana, hacia adelante? Y ese es nuestro reto, y esa es cómo esa misión que nos dio María la podemos llevar hacia adelante para que este México posible sea un México que sigue la voluntad de Dios, no solamente en lo individual, sino socialmente, insisto, no solamente como países independientes, sino América, el continente de la esperanza del que hablaba el Papa Juan Pablo II, y que viva la palabra de Dios en lo individual y en lo social, y luego lleve eso al resto del mundo, yo diría particularmente Europa, que es el que nos trajo la verdad y la palabra de Dios, y que hoy necesita de nuestra ayuda.